Mis hermanos, donde fluía leche y miel, donde fluye leche y miel. Y siempre ha querido nuestro Dios que su pueblo le vaya bien, ¿sí o no, mis hermanos? Nuestro Dios siempre ha querido que sus hijos les vaya bien en esta tierra y en la venidera. Pero en ocasiones, mis hermanos, el pueblo, ¿verdad?, como que no comprendió, mis hermanos, el propósito de Dios, porque dice que los saca con mano fuerte de Egipto y los lleva. Dice que los saca con mano fuerte, mis hermanos. Pero antes de eso dice que ellos vieron prodigios, maravillas, ¿verdad? Y aún así ellos iban, pero como que no les entraba de que nuestro Dios quería lo bueno para ellos. Dice la Biblia que llega al monte Sinaí y le da unos mandamientos, mis hermanos, queriendo que les da una regla, ¿verdad?, para que ellos se guiaran por medio de los mandamientos. Y por medio del profeta Moisés, él siempre les recordaba: si guardares cuidadosamente mis mandamientos, te va a ir bien. Dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, fíjense, Ezequiel capítulo 20, versículo 10 y 11. Pero como que a ellos se les olvidaba, mis hermanos. Entonces, lo que tenemos que aprender hoy y siempre, que no se nos debe de olvidar, mis hermanos, el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque el pueblo, mis hermanos, aún teniendo los mandamientos, no se percató, mis hermanos, de lo que Dios quería con ellos. Dice el versículo 10 y 11. Fíjese cómo dice: saquélos pues de la tierra de Egipto y trajélos al desierto, y diles mis ordenanzas y declaréles mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere, dice, vivirá en ellos. Dice que los sacó de Egipto, los trajo por el desierto. Y dice que en el monte de Sinaí, dice, le dio sus ordenanzas. ¿Qué son ordenanzas? O sea, nuestro Dios ordenó, ¿verdad? Les ordenó, ¿verdad? Si guardan los mandamientos, les va a ir bien. Luego dice: y declaréles mis decretos, los cuales el hombre que los hiciere, dice, vivirá en ellos. Queriendo nuestro Dios que el hombre, el pueblo, escucharan, mis hermanos, y les hace saber que el hombre que obedezca las órdenes de nuestro Dios, los decretos, las ordenanzas, y se debe vivir en ellos, debe caminar de la mano con ellos. Pero pareciera, mis hermanos, que el pueblo como que se le olvidó, mis hermanos. El salmista dice que les empieza a hacer un recordatorio cómo fue la vida de sus padres. ¿Quién le ha contado a sus hijos la vida de sus padres, mis hermanos? ¿Quién le ha contado? Ustedes, mis hermanos mayores, ¿le han contado la vida de sus padres a sus hijos? Así el salmista les empieza a decir cómo fue que el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Les empieza a decir que nuestro Dios los sacó con mano fuerte, y dice que también, dice que le hizo un pacto con ellos, un pacto sempiterno, dice, un pacto para siempre. Vamos a leerlo, mis hermanos, en el Salmo 105, vamos a leerlo. Pero lo que escuchamos ahí lo vamos a traer a nuestra vida, mis hermanos.
porque ahorita vamos a hablar de ellos, lo que nuestro Dios quería de ellos, mis hermanos, y también lo que nuestro Dios quiere de nosotros, porque nuestra instancia en este lugar, mis hermanos, no es en vano, porque estamos en una señal, o no, así dice por medio del profeta Ezequiel, dice: y santificáis mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepan que yo soy Jehová, vuestro Dios, mis hermanos. Pero dice el Salmo 105, versículo 10, fíjense: y estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, mis hermanos. ¿Qué estableció en ellos? ¿Qué les dio? Dice que le dio sus leyes, mis hermanos, sus leyes eternas. El 11, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán por cordel de vuestra heredad. 12, esto siendo ellos pocos hombres en números, dice, y extranjeros en ella, mis hermanos. Iban a poseer esa tierra, dice, pocos hombres van a ser extranjeros en ella, ¿verdad? Pero lo saca con un propósito, mis hermanos. Seguimos leyendo el versículo 14. Dice: no consintió que hombre los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. ¿Cuántos reyes derrotó Josué, mis hermanos? Muchos reyes derrotó. ¿Por causa de quién? Del pueblo, mis hermanos. Fíjese cómo los amaba, o cómo ama Dios a su pueblo. Dice: ustedes van adelante, no se preocupen, ustedes esténse quietos, que Jehová va a actuar. Y aquí el salmista les está recordando cómo aconteció con sus padres. Derrotó a los reyes a causa de sus hijos. El versículo 17. Pero antes de eso dice que envió primero a un varón, mis hermanos. Les empieza a narrar la historia. 17. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. ¿A quién vendieron a José, mis hermanos? A los ismaelitas, ¿verdad? Porque sus hermanos querían hasta matarlo. Pero uno de ellos intervino y dijo: no, ¿qué le parece mejor si lo vendemos? Y si me voy a adelantar hasta el 23, mis hermanos. Dice: después entró Israel en Egipto, y Jacob fue extranjero en la tierra de Cham, y multiplicó su pueblo en gran manera, e hízolo fuerte más que sus enemigos. ¿Cuántos recuerdan que entraron, mis hermanos? Dice que con 70 almas entraron, ¿sí o no, mis hermanos? Y aquí está diciendo que multiplicó el pueblo, dice, en gran manera, e hizo más fuerte que sus enemigos, mis hermanos. ¿Por qué se preocupó Faraón, mis hermanos? Porque estaba viendo cómo el pueblo de Dios, mis hermanos, dice que se estaba multiplicando, al grado que Faraón ordenó que cuando las mujeres hebreas, dice que si iban a tener un niño, ¿qué tenían que hacer con él? Matarlo. Pero dice la Biblia que las mujeres hebreas eran robustas en gran manera, que cuando llegaban las parteras, dice, ya habían tenido el niño. Pero eso, ¿de quién era obra? De Dios, mis hermanos. Ahora el 25, el 24. 25. Volvió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. 26. Envió a su siervo Moisés y Aarón, el cual escogió,
pusieron en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cham. Primero fue José, envió un varón. Luego dice que utiliza a Moisés y Aarón. Dice, pusieron en ellos en las palabras de sus señales y prodigios. ¿Qué prodigio vieron los hijos de Israel por medio de Moisés? ¿Qué milagro? Eso, todo por medio de Moisés. Moisés fue delante de Faraón, tiró la vara, se convirtió en culebra. Ellos vieron, mis hermanos. Me voy a saltar hasta el versículo 43. Fíjense. Y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Y dióles las tierras de las gentes, y las labores de las naciones heredaron, mis hermanos. Le dice que le dio las tierras de las gentes, mis hermanos, sus posesiones. Ellos las heredaron. Pero había una condición, mis hermanos. No nada más era de que, ok, ya peleaste, ya llegaste, la tierra es tuya, pero había una condición todavía. En el versículo 45, fíjese cómo dice: para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Aleluya, dice la Biblia, mis hermanos. Ok, ya les dio las gentes, sus heredades, sus viñas, porque le dijo, ustedes van a comer del fruto que no trabajaron, todo va a ser de ustedes. Pero dice que los sacó de aquella tierra con el propósito de que guardasen sus estatutos y de que observasen sus leyes. Nuestro Dios les advirtió por medio de Moisés. Dice, no se aparten ni a diestra ni siniestra. ¿Quién les ha dado un consejo bueno, mis hermanos? Sus padres. Así nuestro Dios les dijo a ellos, no se aparten ni a diestra ni a siniestra, y se anden por todo camino, dice, que yo les he mandado, mis hermanos. Pero ¿qué pasaba, mis hermanos, con el pueblo? Dice que pasando el tiempo se olvidaba de nuestro Dios, mis hermanos, al grado de que lo dejaban, dice la Escritura, mis hermanos. Ahora, pasará esto en nuestra actualidad, mis hermanos, que hay quienes se llegan a olvidar de Dios, habiendo nuestro Dios mostrado en nuestras vidas maravillas, su poder. Pero ¿qué pasa después? El hombre como que se le olvida los favores de Dios y vuelve atrás, regresa. Jeremías capítulo 7, mis hermanos, fíjense, Jeremías capítulo 7, libro del profeta Jeremías. Y nuestro Dios dice que de madrugada mandaba a los profetas. Cuando él veía que el pueblo, mis hermanos, andaba por camino que él no le había mandado, dice que madrugando mandaba a sus siervos. Pero ¿qué hacía el pueblo, mis hermanos, con los profetas? Jeremías capítulo 7, del versículo 23 en adelante. Dice la Biblia que él mandaba a los profetas porque nuestro Dios tenía misericordia de ellos. Porque ¿quién como padre ve a un hijo que se está descarriando y no le dice nada, mis hermanos? ¿Habrá aquí algún padre que ve a su hijo que lo ha ignorado, que lo que le ha mandado no lo ha cumplido y que a causa de eso va en decadencia, va a la muerte? ¿Habrá alguien aquí, mis hermanos, que vea a su hijo que se ha desviado del camino que le mandó
y no le diga nada. ¿Hay alguien aquí? No. Así nuestro Dios. Él vio que sus hijos, mis hermanos, ya no estaban obedeciendo. Lo dice el 23, fíjense cómo dice. Dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandaré, para que os vaya bien. Manda al profeta Jeremías y les vuelve a decir, mis hermanos, escuchen mi voz, y seré a vosotros por Dios, y ustedes van a ser mi pueblo. Dice: pero anden en todo camino que os mandé, para que os vaya bien, mis hermanos. Pero ¿qué dijeron ellos, mis hermanos? El 24. Y no oyeron, dice, ni inclinaron su oído. Antes se encaminaron en sus consejos y en la dureza de su corazón malvado. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante, mis hermanos. Imagínense nada más. Nuestro Dios queriendo lo mejor para ellos, y ellos dicen, no escucharon. En vez de ir para adelante, dicen, vamos para atrás mejor. ¿Quién ha pensado volver atrás de aquí, mis hermanos? Nadie. Que ni en el pensamiento, mis hermanos, esté eso. Porque el pueblo, cuando volvió para atrás, no quedó así, mis hermanos. Sigue diciendo: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié a todos los profetas de mis siervos cada día madrugando y enviándonos. 26. Mas no oyeron ni inclinaron su oído, mis hermanos. Fíjense nada más, mis hermanos. No oyeron ni opusieron atención, mis hermanos. No inclinaron su oído. Nos puede pasar en la actualidad que no escuchamos ni inclinemos nuestro oído. Sí. 27. Tú pues dirás estas palabras, mas no te oirán. Aún los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la gente que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni tomó corrección. Perdióse la fe, y de la boca de ellos fue cortada, mis hermanos. Perdieron todo, mis hermanos. La fe, se olvidaron de Dios. Y dice la Biblia que se fueron, dice, tras dioses ajenos, mis hermanos. Pero ¿sabe qué es lo más curioso, mis hermanos? Que decía el pueblo, y que lo podemos decir cada uno de nosotros, mis hermanos. Ellos decían que no les faltaba nada. Ellos decían que tenían al sacerdote. Ellos decían que tenían las leyes, pero nada más las tenían, mas no las ponían por obra, mis hermanos. Nos puede pasar en la actualidad. Tenemos las leyes de nuestro Dios. Y le vamos a leerlo ahí más adelantito. Jeremías capítulo 8, versículo 5 en adelante. Fíjese cómo se encontraba el pueblo, confiado, mis hermanos. O sea, fíjese, estaba confiado. Y hay veces confiarse mucho es peligroso, mis hermanos, porque no nos vaya a acontecer que estemos bien confiados también nosotros. Dice así, Jeremías 8:5, dice así: porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño, no han querido volverse. Todavía, fíjese, se alejaron de Dios. Llega el profeta, regresen, dice, no han querido. 6. Escuché y oí, no hablaban derecho. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su carrera,
como caballo que arremete con ímpetu a la batalla, mis hermanos. ¿Quién ha visto un caballo así encarrerado, mis hermanos? Desenfrenado, mis hermanos. ¿Verdad? Los que somos de campo dicen que hay caballos que se desbocan, ya ni el freno los detiene. Dice que así era el pueblo de Israel, iba para atrás dejando a Dios como un caballo sin freno. Dice el 7, dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová, mis hermanos. En la mañana el hermano, ¿qué decía? ¿Verdad? Que el profeta Isaías que dice que el animal conoce hasta su pesebre, su dueño, pero el pueblo dice que no. Y aquí otra vez está por medio del profeta Jeremías, dice que la golondrina y la grulla, dice que la grulla es un nombre de un ave de allá del oriente que se da mucho por allá, mis hermanos. Entonces dice que más está poniendo de ejemplo a ellos, dice, ellos sí conocen el tiempo que van a dar a luz, conocen los tiempos, pero ¿cómo se encontraba el pueblo, mis hermanos? Sin entendimiento, mis hermanos. Imagínense cómo nuestro Dios pone animales, y ¿quién es más inteligente? Supuestamente, ¿el hombre o el animal, mis hermanos? El hombre, mis hermanos. Pero cuando se olvida de las leyes de Dios, esa inteligencia decae, mis hermanos. Esa inteligencia se pierde, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la inteligencia para apartarse del mal ya no la tiene. Su continuo dice que es hacer el mal. Y así andaba el pueblo, mis hermanos. Fíjense, el versículo 8, fíjense cómo dice, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios, decían mis hermanos, somos sabios. Y la ley de Jehová es con nosotros. Ciertamente he aquí que en vano se cortó la pluma, por demás fueron los escribas, mis hermanos. Tanta la confianza que tenían, que todavía decía que, ¿qué tenían ellos, mis hermanos? La ley, mis hermanos. ¿Qué tenemos nosotros también? La ley, mis hermanos. Nada más que ellos se habían olvidado ya del juicio, de todo. Y en esa misma condición encuentra el maestro también al pueblo, mis hermanos, porque tenían la ley, pero se habían olvidado de hacer un buen juicio, de aplicar la misericordia. Y el maestro lo reprende y dice, era necesario, ¿verdad? Dice, hablando de él, de las cosas, hacer esto, pero que no dejaran eso. En la misma condición los encuentran. Pero ¿qué pasó con el pueblo, mis hermanos, cuando dice que dejó las leyes, mis hermanos? Dice que llegó el enemigo y se los llevó, mis hermanos, cautivos. Dice que no les tenían ni misericordia, mis hermanos. Pero decimos, bueno, esto le aconteció al pueblo de Israel, pero es el mismo Dios de antes y ahora, ¿verdad, mis hermanos? Dice Nehemías capítulo 9, mis hermanos, fíjense, Nehemías capítulo 9. Nuestro Dios quería lo mejor y quiere lo mejor para nosotros, mis hermanos, pero no hagamos lo que aconteció con ellos también. Nehemías 9 del 17 al 21, fíjese. Nehemías capítulo 9, versículo 17 al 21. Bueno, voy a leer el 19, mis hermanos, para ir acortando. Dice así: tú con todo, con tus muchas misericordias, fíjense, mis hermanos, aunque ellos se olvidaban de él, Nehemías
está narrando, ellos se olvidaban. Tú con todo, por tus muchas misericordias, dice, no los abandonaste en el desierto. Fíjense lo bueno que es nuestro Dios. El hombre le da la espalda, tan fácil es dejarlo, mis hermanos. ¿Sí me entienden? Ok, me dejaste, arréglatelas como puedas, porque así es el hombre. Pero Dios dice, aun que ellos se portaron mal, dice, tú no los abandonaste. Ahora hagámonos una pregunta, mis hermanos. ¿Nuestro Dios nos ha abandonado a nosotros? No, mis hermanos. Hay veces el hombre dice, Dios me ha abandonado. No, fíjate que no. Dios no te va a abandonar. Si tú lo sueltas, tú lo vas a abandonar a Él. Pero Él dice que no. Así le aconteció a ellos. Dice, la columna de nube se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino. 20. Y diste tu espíritu bueno para enseñarlos, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste y su sed. Pero y seguimos leyendo, y ahí dice todas las provisiones. Dice que nuestro Dios les dio. Aún con todo eso, que nuestro Dios era bueno, ¿a dónde se fueron ellos, mis hermanos? Atrás, mis hermanos. ¿Quién ha pensado volver atrás, mis hermanos? ¿Por qué en ocasiones sí les ha acontecido que en el tiempo que vamos en la iglesia vemos hermanos que ya no están, mis hermanos? ¿Verdad que sí pasa así? Que ya no están. Pero hay veces uno no comprende, mis hermanos. La realidad es eso. Uno no comprende, ¿verdad? ¿Por qué no están? Pero yo hablo de los que ya no están, de los que ya se fueron, pues. Porque hay unos que dicen, no, ya no voy a ir, ¿verdad? Ellos sabrán sus motivos. Pero hablo de esos. Pero si nuestro Dios es muy bueno, ¿por qué pasa eso? Dice el Evangelio según San Lucas capítulo 9. El Evangelio según San Lucas capítulo 9. Fíjese lo que el maestro recomienda. El Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62. Fíjese lo que nos recomienda el maestro, porque acuérdense que el que va arando, mis hermanos, y pone la mano y voltea para atrás, ¿cómo le queda la surcada, mis hermanos? Chueca, ¿verdad, mis hermanos? Pero el que va arando, dice, pone la mano y su mirada va al frente, dice que la tierra la lleva bien. Pero si pone el arado y voltea para atrás, y queda chueca. Dice así, San Lucas capítulo 9, versículo 57, dice así, fíjese. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. ¿Quién le ha dicho así a nuestro Dios? Todos, mis hermanos. Fíjense, Señor, te seguiré. Porque cuando hacemos ese juramento, mis hermanos, lo estamos confirmando. Con el bautismo, ¿sabes qué? Te seguiré. Así le dijo. 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline su cabeza. Como diciéndole, ¿así me quieres seguir? Porque el Hijo de las zorras tienen sus nidos, tienen donde, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Si con esas condiciones me quieres seguir, vamos. Lo que aprendemos aquí, mis hermanos, que seguir al Maestro no es fácil, mis hermanos. No es fácil, porque si fuera fácil, mis hermanos, a uno se les hace fácil sin los mandamientos, pero no es fácil, mis hermanos. Por eso seguir al Maestro debemos de meditar, debemos de esforzarnos. Te seguiré, sí,
guardando los mandamientos. Vamos siguiendo al maestro, porque él dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Vamos a ir leyendo. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. 60. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios, mis hermanos. 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, mas déjame que despida primero de los que están en mi casa. Fíjese, querían seguirlo con condiciones, mis hermanos. Espérame, deja que me despida. ¿Hay tiempo, mis hermanos, de despedirse? Decía nuestro hermano en la mañana, hay veces pensamos, mis hermanos, que esto falta mucho. No, porque cuando nosotros nos muéramos, ahí marcamos a dónde vamos, mis hermanos. No es hasta cuando venga el maestro. Cuando venga el maestro es la resurrección. Pero cuando nosotros moramos en Cristo Jesús, siguiéndolo, ahí. Luego sigue diciendo, y Jesús le dijo, fíjense, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios, mis hermanos. ¿Qué representa el arado, mis hermanos? Dice que representa el evangelio de nuestro Dios. Representan los mandamientos de nuestro Dios. No podemos, mis hermanos, guardar los mandamientos sin dejar las costumbres que antes teníamos, mis hermanos. Porque si decimos que tenemos la ley, es porque vamos a observar la ley, mis hermanos. Porque no podemos ir con una mano los mandamientos y con otra mano queriendo como volver a nuestras antiguas costumbres, mis hermanos. No somos aptos. Si volteamos, dice, ¿para dónde? Para atrás, mis hermanos. Ya pusimos la mano en el arado, ahora tenemos que seguir a Cristo, mis hermanos. Porque dice el apóstol Pablo, dice, poned los ojos en el autor y consumador de la fe. Dice que es Cristo Jesús. Ahí debe estar nuestra mirada, mis hermanos. Y nuestro Dios nos pone los medios. ¿Qué pasó con aquella mujer cuando fueron a salvar a Lot, mis hermanos? Dice que le dijeron, vamos a salir, dice, pero no volteen. Pero ella todavía dice que le ganó la tentación, ¿verdad, mis hermanos? Eso nos puede pasar a cada uno de nosotros, que vamos bien, pero si volteamos hacia atrás, mis hermanos, podemos quedar, mis hermanos, postrados, muertos, mis hermanos. En San Juan capítulo 6, versículos 64 en adelante, aún estando Cristo presente, no creía la gente, mis hermanos. Y ahora que no está, menos, mis hermanos. Vamos a leerlo, es San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, el Evangelio según San Juan. Fíjese, y ahí lo dice en la Biblia, que aún estando Jesús ahí, no creían, mis hermanos. Fíjese, San Juan capítulo 6, versículo 64. Fíjese, mas hay algunos de vosotros que no creen. Imagínense, mis hermanos, y estando el maestro ahí haciendo los milagros. Y hay algunos de nosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían, mis hermanos, y quién le había de entregar. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. Desde esto muchos de sus discípulos lo volvieron, dice, de esto muchos de sus discípulos los volvieron atrás
y ya no andaban con él, mis hermanos. Fíjense, ¿eh? Y esto pasa en la actualidad, mis hermanos. Hay quienes han andado con Cristo, pero han regresado para atrás. ¿Por qué? No sabemos, mis hermanos. Lo único que sí debemos meditar, que si andamos con Cristo nosotros, ¿qué no debemos de hacer, mis hermanos? Volver atrás, mis hermanos. Sigue diciendo el 67. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Y respondió Simón Pedro, dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, mis hermanos. Hermanos, si retrocedemos, ¿a dónde vamos, mis hermanos? A ningún lado, mis hermanos. Porque no hay otra doctrina, mis hermanos, como la de Dios, mis hermanos. No hay otra. Dice un hermano anciano: no hay otra que se le encime a esta, mis hermanos. ¿A dónde vamos? Al matadero, mis hermanos. Si ya pusimos la mano en este arado, sigamos, mis hermanos, mirando el blanco. Dice que es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Porque aquellos que tornaban atrás, dice que sufrieron las consecuencias, mis hermanos. Y vamos a leer las consecuencias. Los invito a que se pongan de pie. Segunda de Pedro, mis hermanos, capítulo 2, vamos a leer del 4 al 6, al 6, al 7. ¿Estamos en la lectura? Leamos todos juntos, que a la letra dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno, con cadenas de oscuridad los entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. 7. Y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Amén, mis hermanos. A un Job viviendo en esa ciudad llena de maldad, no se deja ver, mis hermanos, que él dejó a Dios. Afligía, mis hermanos. Quiere decir, así como nosotros vivimos en este mundo de maldad, afligimos nuestra alma. Porque miren, ahorita cómo está la carne aquí en este momento, ya cansada, pero el espíritu está alegre, mis hermanos. Si hay ganancia, mis hermanos, de esa forma se aflija la carne, pero el espíritu está alegre, mis hermanos. Esta fue la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, y paz a vosotros.